Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la ponencia Medicina de Precisión en el Cáncer Hematológico, enmarcada dentro del 19º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer, organizado por CEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Francisco Javier Capote Huelva, hematólogo en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, que será el encargado de ofrecernos esta sesión. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradecido porque haya venido. Hay no sé cuántas charlas a la vez y eso nos hace que tengamos un aforo pequeño. Hace muchos años cuando empezamos se hacía todo en la misma sala y era distinto. Bueno, yo voy a hablar de la medicina de precisión en cáncer hematológico. Hemos puesto lo de hematológico para, yo soy hematólogo y hemos puesto lo de hematológico para que no vengan la gente de la próstata y de las demás cosas de ese tipo. La medicina de precisión, probablemente haya algunos de ustedes que no hayan oído hablar de ella. Entonces, aquí en esta representamos en esta diapositiva lo que es la evolución de la medicina. Hubo un tiempo en el pasado en el que basándonos en signos y en síntomas, lo seguimos haciendo también, y era una medicina que era de tipo intuitivo. En el presente ya se puso de moda la medicina basada en la evidencia que se obtenía por los ensayos clínicos, y ese presente lo seguimos utilizando, utilizamos también la medicina intuitiva, pero ya nos viene el futuro y en los próximos años con la aparición de la inteligencia artificial y los big data y todo eso, ya está apareciendo un concepto que es el de la medicina de precisión, medicina que probablemente vaya a ser va a deshumanizar más aún todavía a la medicina ya basada en la evidencia, que ha deshumanizado muchos de los hospitales. Entonces, antes, para obtener un diagnóstico, el hematólogo lo que hace es personalmente ve al paciente, lo sigue haciendo, biopsia la médula, lo tenía y era lo único que con eso diagnosticaba lo que era una leucemia o un linfoma o algún síndrome mieloproliferativo. Ya después, con el paso del tiempo, las clasificaciones nuevas de la Organización Mundial de la Salud, en la que ya se meten datos de histoquímica, datos de genética, etcétera. Realmente hoy en día, cuando el médico hace la médula, la mira al microscopio, ya en muchos sitios hace la médula, la obtiene y no mira ni al microscopio, sino lo manda directamente a un centro de referencia, y ya allí patólogos, genetistas, hematólogos, gente con muchos aparatajes y tal, hacen un diagnóstico correcto. Y si antes decíamos, pues hay linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin, por ejemplo, ahora los linfomas pues tenemos 100 y pico de entidades y cada vez aumentando más el número. Y también datos de medicina nuclear y cardiología, etcétera, el PEC y muchos de ustedes. Por tanto, lo que estamos asistiendo es a que hay muchos miembros en ese equipo que se necesita para hacer una medicina de precisión. Estas serían algunas de las funciones, como los hematólogos, los oncólogos, los hematólogos tendrían que seguir haciendo todo lo que hasta ahora estaban haciendo, evaluarían los ensayos clínicos, etcétera, se evalúan, ponen los tratamientos, los patólogos utilizan muchos métodos de diagnóstico, ya además utilizando datos también de la inteligencia artificial, y los genetistas 3/4 de lo mismo. E incluso ya están los farmacéuticos que se dedican a la farmacogenómica. Luego ya también todo esto se necesita también un staff porque todo esto es muy caro, es muy caro, necesita redes de información y tal, que hace que todo esto sea muy complejo. ¿Y cuál es el objetivo que tendríamos cuál es el objetivo de la medicina de precisión? Pues realmente no varía en lo que hasta ahora hemos querido hacer, que sería aplicar el tratamiento correcto al paciente correcto, en la dosis y en el momento correcto. No varía realmente para nada. Lo único que pasa es que ya trata hasta ahora. Se intentaba una medicina que llamábamos de las 5 P, en la que era una medicina personalizada, porque se trataba de establecer un tratamiento para cada paciente, para procesos, predictiva, porque una de las cosas que teníamos era interés en adelantarnos a los acontecimientos, preventiva también, porque una de las intenciones es el evitar la aparición de la enfermedad, participativa, porque queremos que todos los involucrados
en el proceso participen incluso los pacientes poblacional, porque atendería a toda la población y haríamos una medicina que sería más equitativa y más eficiente. Pero se le ha añadido esa sexta P, que sería de precisión. Precisión sería porque enfocaríamos el abordaje de las enfermedades en base a una información genética. Eso es lo que va a caracterizar a la medicina de precisión. Entonces, la medicina de precisión la definiríamos con un concepto que sería el adaptar el tratamiento y la prevención de las enfermedades, considerando, por supuesto, las diferencias en los factores genéticos. También utilizaríamos diferencias de tipo ambiental o incluso de estilo de vida que serían específicos para grupos de personas y que los conseguiríamos por datos de análisis con Big Data. Por tanto, la medicina de precisión se basa en gran medida en el conocimiento de los efectos de los cambios en ciertos genes y de las proteínas que ellos van a producir dentro de la célula. Le pongo aquí abajo una cosa de medicina de precisión y medicina personalizada. Hubo un tiempo en el que se definía como medicina personalizada, pero ese concepto hay que quitarlo porque lleva a confusión. Hay que decir medicina de precisión, porque la medicina personalizada hacía que la gente lo malinterpretara y creyera que es que estábamos desarrollando tratamientos y prevenciones únicos para cada persona, y no es así. Es en global, para todos los que tienen esas alteraciones de esos genes. ¿Vale? ¿Y qué son los genes? Los genes pues, son fragmentos del ADN que tenemos dentro de cada célula, dentro del núcleo, y que le indican a la célula cómo fabricar un determinado tipo de proteínas que va a necesitar para funcionar. Y dentro de esos, de los genes, vamos a distinguir lo que es el genoma, que se compone del contenido de todo, del total del ADN, tanto de regiones que van a codificar o de las que no van a codificar. Y luego hay otro dato, otro concepto, que es el del exoma, que nada más que va a contener lo que son las regiones que van a ser codificantes. Me la paso para que no sea mucho rollo. Y hay una cosa que es el exoma clínico y el exoma completo, porque una de las cosas que podemos hacer es valorar, hacer un análisis de los genes de una persona. Entonces, podríamos hacer un exoma completo, que a lo mejor nos costaba miles de euros, o pedir al laboratorio un exoma clínico en el que vamos a estudiar nada más genes para determinados tipos de enfermedades que ya han demostrado que se deciden. Con el paso del tiempo todo será completo. Aquí les subrayo esto, que es lo que creo que es importante, porque los genes que controlan la correcta estructura, el transporte, la actividad y eventualmente la destrucción de las proteínas suelen ser dañados o no funcionar de forma correcta cuando hay un cáncer. Y eso es lo que nos da para que en oncología vayamos a estudiar lo que es la medicina de precisión. Porque tener un gen anormal puede hacer que una persona tenga más probabilidades de desarrollar un determinado tipo de cáncer. O puede significar que su pronóstico es mejor o peor, o que también podría significar que el cáncer probablemente va a responder bien o no. Por eso es la importancia de conocer los genes que puedan estar alterados en determinadas enfermedades. Para eso, lógicamente, la medicina de precisión se va a apoyar en unos pilares que van a ser el conocimiento, por supuesto, de la biología del cáncer, la tecnología que vamos a utilizar, porque para hacer esos estudios genéticos no lo podemos hacer con un tubo de ensayo y punto. Y luego, eso nos va a permitir que podamos disponer de fármacos que vayan a dirigirse como una bala o una diana contra ese tipo de alteraciones. Y entonces empiezan a describirse las ciencias ómicas. Epigenómica, metalómica, metagenómica, genómica, bueno, un lío horroroso, ahí ven ustedes las moléculas que estudian, y los equipamientos. Hay una cosa que es el último de abajo de la derecha, que va a ser lo de la secuenciación masiva, que nos va a dar una información importante al estudiar los genes de eso de una forma masiva, como unos aparatos especiales, ¿vale? Pero que cada vez está más al alcance de los centros. Y probablemente esto en los años que vienen, en lo que van a ser, estamos en el año 24, pues de aquí al 30 y poco, vamos a ver que se van a poner en práctica determinadas cosas, como son que los biomarcadores que van a servirnos para definir determinados tipos de enfermedades,
algoritmos complejos que van a utilizar la inteligencia artificial y aplicaciones de lo que llamamos salud digital. Todo eso son tecnologías que van a permitir que lleguemos a hacer una medicina de precisión. ¿Y cuáles son las aplicaciones que buscamos en esta medicina de precisión? Pues bueno, algunos ejemplos pueden ser desde, por ejemplo, en un cáncer de mama que tengan un HER2, pues eso nos va a permitir para hacer un tratamiento dirigido a ese tipo de alteración. Nos podemos encontrar, por ejemplo, enfermedades que son como la fibrosis quística, que también tienen un gen. Entonces, todas estas cosas van a poder facilitarnos la aplicación. Por tanto, la medicina de precisión no va a ser solamente para oncología, es para todo lo que es las enfermedades, y han empezado por las enfermedades raras y todas las que se van asociando a genes que claramente se identifican. Y en oncología, ¿qué aplicaciones podemos tener de la medicina de precisión? Habíamos dicho ya alguna cosa de que los genes podían hacer que tengan una alteración genética, puede tener una enfermedad peor, o que tenga un pronóstico peor, o que responda peor a un tratamiento. Bueno, pues en cáncer hay 4 o 5 cosas que serían fundamentales. Una nos serviría para identificar a las personas que podrían tener un alto riesgo de padecer cáncer y ayudarlas a reducir su riesgo. Son estudios que se están haciendo, por ejemplo, en cáncer de mama hereditario, etc. ¿Vale? Detectar ciertos tipos de cáncer de forma temprana, con biomarcadores que nos permitan que los enfermos los veamos cuando todavía no tienen un cáncer avanzado, lleno de metástasis y tal. Diagnosticar correctamente un tipo específico de cáncer, ya no vale solamente con mirar al microscopio, porque hay cosas que todas parecen iguales, pero después no son. Luego, elegir qué opciones de tratamiento son las mejores. Cuando vemos gente que tiene un determinado tipo de alteración en un gen y vemos que no responden a tal o cual tratamiento, pues eso nos facilitaría de que no pongamos ese tratamiento y tengamos alguno mejor. Y luego también nos serviría para evaluar cómo está funcionando el tratamiento que le aplicamos. Y una de las cosas que está ocurriendo es que a medida que va avanzando, va aumentando y va rápidamente desarrollándose, ven ustedes todo lo que es la genética, todo lo que es la zona esa en rojo sobre la celeste, que se está produciendo una masificación de los estudios y además una transición entre los análisis. Lo que antes se hacía ya está dejándose de hacer y hacer cosas que sean más complejas, pero que nos vayan a servir de más eficacia. Y por ejemplo, antes hacíamos mucho biopsias de pincharle, por ejemplo, a un enfermo una médula, y ahora pues se están estudiando biopsias líquidas en las que con un simple estudio de análisis de sangre podamos encontrar la enfermedad con menos agresividad y mucha más eficacia. Y otra de las cosas que están ocurriendo es que hasta ahora yo les decía al principio que nos basábamos en ensayos clínicos, en una medicina basada en la evidencia, y ahora los ensayos clínicos se tardan mucho tiempo en hacerlos, se necesitan muchos pacientes, se necesita mucho dinero, y hay otra cosa que son los estudios de vida real. Y los estudios de vida real, cuando se hacen con análisis de muchos datos, en base de datos que son electrónicas, por ejemplo en Diraya y las historias electrónicas de las que se disponen y que se están haciendo con muchos países de forma conjunta, una de las cosas es que se están obteniendo datos de vida real con mucha potencia estadística. Y entonces eso hace que podamos estar mezclando los datos de los ensayos clínicos con los datos del mundo real. Eso nos va a permitir que los ensayos sean, digamos, más inteligentes, que los podamos aplicar y conocer el resultado de lo que daría un determinado tipo de medicamento con mucha más rapidez y no tuviéramos que esperar a tanto tiempo para desarrollar el fármaco. Hemos logrado ya muchas cosas, tenemos desafíos en la medicina y entonces, bueno, pues ya hay logros, por ejemplo, en diagnósticos, como la identificación de marcadores, etcétera, y luego nos hace falta todavía que se vayan produciendo cambios como desarrollo de herramientas de inteligencia artificial, etcétera, que todo es dónde estamos y hacia dónde vamos.
tanto en el diagnóstico como en los tratamientos de recomendación de los tratamientos, porque vamos analizando de una forma mejor, interpretando los datos y las recomendaciones para los tratamientos. También en cuanto a drogas, una de las cosas que vamos a hacer es que se puedan desarrollar ensayos que sean inteligentes y que sean más rápidos de que den resultados, por ejemplo, ¿vale? Y luego, en cuanto a financiación, pues bueno, se está consiguiendo ya que los análisis estos vayan siendo más baratos, pero todavía habrá que buscar a ver cómo se financian esas colecciones de datos tan importantes, y ahí tienen que intervenir, por supuesto, los estados y los políticos, queriendo que ese tipo de cosas se desarrollen, ¿vale? De todo esto es igual, la interpretación de datos, que sea cada vez más, y que existan unas estructuras que hagan que esos datos vayan quedando almacenados y que se puedan estudiar bien. Y luego también todo eso nos va a producir datos de problemas éticos y legales. ¿Por qué? Porque puede perderse la privacidad y cosas que no nos parecen importantes, pero realmente son muy importantes, porque todo esto maneja volúmenes muy importantes de dinero y, por tanto, volúmenes muy importantes de intereses en particulares. ¿Y en hematología qué aplicaciones puede tener esta medicina de precisión? Pues bueno, nos va a servir para los flujos de trabajo, en los que cuando nosotros vemos la elaboración de paneles o de análisis de secuencias de RNA o de secuenciación del genoma, nosotros vamos con eso a poder clasificar bien lo que son las enfermedades, tanto la leucemia mieloblástica aguda, los síndromes mielodisplásicos, los linfomas, las leucemias linfoblásticas, los síndromes mieloproliferativos. También algunas de las otras, la secuenciación de RNA nos va a servir también para las leucemias tanto linfoblásticas como mieloblásticas, y todo eso nos va a servir para mejorar el pronóstico, para monitorizar la enfermedad residual cuando lo tratamos, para hacer diagnósticos más correctos, y una cosa muy importante es para encontrar las mutaciones que hacen que los tumores tengan resistencias a determinados fármacos. Y esa medicina de precisión que llamamos funcional nos va a servir para estudiar fármacos, nos va a servir para que con análisis ex vivo, como antes incluso se hacen, por ejemplo, en microbiología, los antibiogramas que todo el mundo conoce, pues esto sería igual, se estudiaría la viabilidad de las células, o bien el perfil dinámico, o bien incluso imágenes de farmacoscopia, y con eso podríamos diseñar medicamentos sin necesidad de estar mucho tiempo, sino que todo eso nos diría: por el medicamento que hay que hacer tiene que tener esta y tal característica, y ponernos a fabricarlo, ¿vale? Todo esto fundamentalmente lo que produciría es más eficacia y más rapidez. En la enfermedad mínima residual, veis ustedes ahí que les señalo lo que es los sistemas de detección de ya complejos de secuenciación masiva, en la que vemos que cuando estudiamos la enfermedad residual, si utilizamos, por ejemplo, citometría de flujo, podemos tener una sensibilidad de 10 elevado a menos 4, entre menos 4 y menos 6, mientras que ya aquí podríamos detectar entre 10 elevado a menos 6 y menos 8. Por tanto, podríamos encontrar una célula con NGS que no la podríamos encontrar con citometría de flujo quizás. Por tanto, aumentaríamos la eficacia. Y dentro de las enfermedades hematológicas, pues en las neoplasias mieloides, que vamos a tener la leucemia mieloblástica, los síndromes mielodisplásicos y las neoplasias mieloproliferativas. Ven ustedes ahí donde ponen genética molecular, ven ustedes ahí la cantidad de alteraciones que hay. Por ejemplo, la leucemia aguda, FLT3, tiene también después aquí estas fueron las que empezaron, la leucemia mieloide crónica, que empezaron a encontrar el BCR-ABL, que es ese cromosoma Filadelfia. Ahí es casi donde empezó esa medicina de precisión, consiguiendo saber que esa enfermedad tenía
esa translocación, y después ahí empezamos a poner los inhibidores de tirosina quinasa, como el imatinib, y con eso una enfermedad que era terrible, pues ahora se trata con una pastilla y que ya incluso se está dejando de hacer crónica. ¿Vale? Y todo esto nos hace ir a tratamientos que van contra determinados tipos de alteraciones. Las más utilizadas son los inhibidores de quinasa, por ejemplo, de FLT3, del JAK2, del BCR, ahí ven una lista de medicamentos. Y luego aquí en la otra parte pues vemos que ya hay inhibidores de apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada. Entonces todos esos medicamentos van haciendo inhibidores de IDH. Todo eso va haciendo que tengamos sitios donde atacar para mejorar el tratamiento de estas enfermedades mieloproliferativas, ¿vale? De tipo mieloide. En la terapia del tratamiento de la leucemia mieloide aguda, ven ustedes allí ya en las estrellitas, ya hay varios fármacos aprobados por la FDA americana, que es la agencia de medicamentos americanos, y ya hay varios medicamentos que se están aplicando ya en estudios en fase 3, son esos redonditos verdes, con que ya vamos viendo que no solo son aquí lo de la izquierda de plan experimental, sino que ya se están probando, ya comparando medicamentos con el tratamiento estándar, o añadiendo medicamentos, por ejemplo, midostatin o venetoclax, por ejemplo, ¿vale? Y los que ya están en amarillo con la estrellita son ya aprobados por la FDA y que ya los estamos utilizando en clínica. De hecho, ya hay, cuando se tiene una leucemia mieloblástica aguda, ya dependiendo de si son elegibles para quimioterapia o no y tal, ya se les va haciendo FLT3 o IDH, y depende de lo que tengan, pues se les van metiendo medicamentos que sean inhibidores de uno y otro, con lo cual parece que están mejorando los tratamientos, los resultados de los tratamientos. En los síndromes mielodisplásicos está ocurriendo algo por el estilo. No tienen los inhibidores, no funcionan tan bien como la mieloblástica, pero bueno, está ahí todo el estudio, se están haciendo combinaciones con medicamentos que van dirigidos hacia sitios muy concretos. En el linfoma pues está ocurriendo algo parecido, y por ejemplo en el linfoma difuso de células B grandes, una de las cosas que nos vamos encontrando, el tratamiento es una quimioterapia que se llama CHOP, a la que se le añade un anticuerpo monoclonal que es rituximab, entonces es R-CHOP, ¿vale? Entonces los seguimientos con R-CHOP depende del tipo de alteración de algunos genes, pues van a tener una respuesta buena o van a tener una respuesta pobre. ¿Qué significaría eso? Pues bueno, pues quien tenga determinado gen, pues aunque el tratamiento de primera línea es R-CHOP, no deberíamos de ponerle R-CHOP porque sabemos ya de antemano que no le va a funcionar. Para eso es para lo que están sirviendo estas cosas. Y se están desarrollando muchos conocimientos sobre esos genes, y ya hay tratamientos que están teniendo incluso impacto sobre la supervivencia, ¿vale? El uso de inhibidores de BTK, todo eso, ven ustedes que están teniendo impacto sobre la supervivencia, el linfoma del manto también, la leucemia de células peludas también. Todo el uso de estos fármacos dirigidos hacia dianas moleculares está teniendo impacto porque ya tenemos medicamentos que funcionen contra ellos y que mejoren la supervivencia. Bueno, medicamentos aquí, estamos viendo los inhibidores de checkpoint, los inhibidores de JAK2, todo eso que van a hacer que todo esto cambie y van dirigidos hacia determinadas dianas. Por ejemplo, los inhibidores de checkpoint, esta segunda flecha, una de las cosas que estamos viendo es que son sitios que están alterados en muchos tipos de cánceres, y por tanto vamos a hacer el tratamiento con determinados medicamentos no sobre tal o cual tipo de cáncer, sino sobre cual o tal tipo de enfermedad que tenga tal o cual trastorno en un gen.
Y nos va a dar igual que sea un cáncer de colon, un cáncer de pulmón, un cáncer o un linfoma. Si tiene la alteración esa, podremos poner un medicamento que vaya contra el gen ese. El mieloma, curiosamente, aunque hay muchos genes que ya se están viendo que están afectados, no tienen una total claridad y todavía se siguen utilizando datos de tratamiento sobre basándonos en si los enfermos son trasplantables o no, o incluso si tienen determinadas alteraciones de tipo citogenético, pero no a nivel de molecular. Aunque no obstante, en el mieloma no se está incorporando todavía, aunque no obstante se están haciendo muchos ensayos clínicos, intentando averiguar si atacando determinados tipos de gen podemos mejorar los resultados que conseguimos. Y como comentarios finales, creo que la medicina de precisión promete que va a mejorar la salud, al tener en cuenta la variabilidad individual de los genes, el medio ambiente y el estilo de vida, y que va a continuar transformando la atención en la próxima década. No obstante, quería recalcar, esto hay un trabajo en el que se hace una encuesta a pacientes sobre qué es para ellos la medicina de precisión. La medicina de precisión, por la verdad es que casi nadie conocía cuál es el término ese de medicina de precisión, pero de todas maneras, cuando se le explica, los pacientes dicen que perciben la medicina de precisión como una herramienta para los médicos que apoyara y justificara sus decisiones, y les va a permitir hacerle en base a una situación comparada y tal, y que bueno, que va a ser bueno. Eso lo ven claro. Sin embargo, dicen que era fundamental que los médicos no dependieran demasiado del algoritmo. Porque expresaron que las computadoras, a diferencia de los médicos, no ven el lado humano del paciente, mientras que los médicos pueden considerar aspectos que no se incluyen en el algoritmo. ¿Vale? Porque eso te puede hacer decir, no tiene el gen este, pues no te pongo el tratamiento. Bueno, entonces, ¿qué me pones? Y muchas veces en medicina sabemos que 2 y 2 no son 4. Y aunque no tiene el gen ese, como sabemos que la enfermedad no solo es por ese gen, podemos atacar de otra manera. Y eso puede producir muchos problemas desde el punto de vista de quedarnos muy tranquilos y decir, este no tiene este, pues no le ponemos tratamiento, ¡hala! Al cajón. Entonces, pensaron que los médicos deberían poder decidir en contra del algoritmo en función de los beneficios para la situación de la vida del paciente, ¿vale? Y la intuición del médico, que mucha gente desprecia, pienso, que atiende al paciente es algo que según ellos es muy importante y su decisión sobre lo que es mejor para el paciente es lo más importante a tener en cuenta. Hay, por ejemplo, un tratamiento que es el CAR-T, que es muy bueno para el mieloma. Hay un tratamiento que tiene menos eficaz, que es un teclistamab, que es un anticuerpo biespecífico. Y antes de ayer en la consulta me encuentro con un paciente que recae a otro anticuerpo antibiespecífico, que es talquetamab, tengo o teclistamab o CAR-T, o CAR-T es mejor. Antonio, un CAR-T, dice yo, ahí ni muerto me meto. ¿Vale? ¿Qué es lo que significa? Que verás, tenemos que poder decidir en contra del algoritmo. El algoritmo dice que ese enfermo debe de ir al de eso, si él no quiere, y no es de eso, y no se quiere someter a estar un mes ingresado y tal. Pues que sepan ustedes que todo esto va a traer consecuencias de deshumanización ¿Y cuáles son las 7 oportunidades, dicen, para la medicina de precisión para el año 2030? Pues nada, que se van a evaluar muchos pacientes, que vamos que eso va a facilitar la combinación de datos de muchas cortes, que va a mejorar la diversidad de las poblaciones, porque hoy se quejan de que hay determinadas poblaciones que no están incluidas. Dice que los Big Data y la inteligencia artificial están transformando problemas que antes eran intratables, porque realmente no podíamos hacer búsquedas, ¿no? Eso de que una máquina pueda buscar en todas las historias clínicas. Antes tú tenías ibas a hacer un estudio a ver cuáles eran los resultados de un medicamento en tus pacientes y cogías la historia y sacabas datos y a lo mejor tenías la historia de 60 pacientes, ¿vale? Y los datos de esos 60 pacientes. Sin embargo, con los Big Data y con la inteligencia artificial puedes estudiar a la vez que vas metiendo los pacientes en toda la historia electrónica, te vas sacando los datos, ¿no?
Eso va a ser muy importante. Y bueno, que el genoma completo, eso de, pues, bueno, pues va a ser, va a guiar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, y va a ser una medida que se va a poder utilizar en los próximos años de forma así como muy facilona, ¿eh? Y hay otra cosa que habrá que tomar, que dice que la dieta es una exposición ambiental que a menudo se ignora. Yo cuando me dice la gente, ¿y eso es por qué hay tanto cáncer? Digo, a lo mejor de lo que comemos. ¿Vale? Y el problema de la confianza y la protección de la privacidad. ¿Vale? Estos son, ya decía que la inteligencia, la medicina de precisión es una cosa que no es fácil, económicamente es muy costosa, aunque después vaya a tener una mayor eficiencia, pero son los estados los que tienen que intervenir. Estos son los estudios de Inglaterra, Alemania, Francia, cada uno tiene sus proyectos, y aquí en España está el IMPACT, que se clasifica entre en tomas de datos, tomas de genética, etcétera, y con eso se está intentando el aportar a que todos otros centros de Europa pues puedan participar y hacer los diseños de las cosas. Esto lo pongo como final para que sepamos que con la medicina de precisión el paciente va a ser diagnosticado, ¿eh? Se van a hacer diagnósticos de precisión utilizando datos de genómica, de citogenética, haciendo screening de las drogas, de los medicamentos que se van a utilizar, y con eso podemos hacer un pronóstico, estratificar el pronóstico, hacer un tratamiento personalizado, sabiendo ya que personalizado es a través de la medicina de precisión y no que hayamos fabricado un medicamento para él, y luego además que también podamos hacer un seguimiento personalizado. Esto sería en lo que consiste, resumiendo, de lo que se va a tratar y de lo que va a pasar en los próximos años. Y yo creo que ya terminamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Podría regresar a la diapositiva de las oportunidades, por favor? No puedo sacar una. Sí, perfecto. Abajo tiene la Sí, la cita referencia. bibliográfica. Sí. Esto lo necesito. Yo te quería preguntar, en el tema del Gracias. mieloma, esa medicina de precisión pues no ha avanzado por lo que has comentado. Sí, porque No, está está avanzando estudiando. la medicina de precisión, donde está corriendo más en la leucemia mieloblástica. Porque la leucemia mieloblástica llevábamos haciendo 30 años de que teníamos una leucemia mieloblástica, te ponían un 3+7, de 3 días de hidarrubicina, de un antraciclínico, y 7 días de citarabina. Y ya se están metiendo, porque se están viendo que hay determinadas mutaciones en determinados tipos de pacientes con una frecuencia alta, y se están desarrollando tratamientos para eso, midostaurin y el linfoma, pues ya ve que se está sirviendo para alguna cosa, pero todo esto ahora mismo está en investigación, y bueno, lo que es ya luego en el mieloma, pues todavía no se está tratando por genes, sino se está tratando por datos de translocaciones citogenéticas y tal, que si tienen una 414 o si tienen una P53 o lo que y los datos de las traslaciones, porque claro, eso se trata a lo mejor de decir, pues cojo 10.000 mielomas, le hago el análisis de los genes, y luego miro a ver qué genes se repiten, porque a lo mejor no. Entonces está resultando muy difícil, porque se trata de buscar y decir, a ver, qué 10 genes hay que se repitan en todos, para sobre esos genes trazar una estrategia de búsqueda de medicación. ¿Y cuál es la diferencia entre la enfermedad residual negativa y la enfermedad mínima residual? Ninguna. Es que se llama enfermedad residual EMR o MDR, porque depende de si va en inglés. Se llama enfermedad residual, enfermedad mínima residual. Y la negativa significa que cuando la analizamos por determinado tipo o por citometría de flujo o por NGS tal, que nos da negativo. Es mejor pronóstico la que tiene. Pero también puede dar positiva, ¿no? Sí. Bueno, si da positiva, teóricamente el pronóstico es peor. Yo tengo enfermos que tienen enfermedad mínima residual negativa o positiva, y
y llevan muchos años sin recaer, y otros que tienen enfermedad mínima residual negativa y recaen pronto. ¿Por qué? Porque también hay otro concepto que ha salido nuevo, que es el de la enfermedad mínima residual sostenida, negativa pero sostenida. Entonces hay enfermos que la consiguen, pero no la sostienen en el tiempo. Y en el linfoma folicular, que hay la translocación, ¿hay algo para eso? En el linfoma folicular, ahora mismo lo que hay es un tratamiento que es muy eficaz, de primera línea, que es o bien el R-CHO o el R-bendamustine, ¿vale? Y después con tratamiento de mantenimiento. Hay enfermos que recaen en los primeros 24 meses, que son los que se llaman post-24, ¿vale? Y esos tienen que ver pronóstico. La evaluación del pronóstico, como se hace es únicamente con datos de una cosa que se llama FLIPI, que es el índice del linfoma folicular, que son datos de si tiene la LDH alta o tiene tal o cual. Así muchos datos que no nos sirven. Y hay uno que estudiaba 7 genes, pero no ha conseguido de marcar pronóstico adecuado y que se realice todo. O sea, no hay nada de Ahora mismo precisión. como tratamientos así dirigidos, aparte del rituximab, bueno, hay otro que es el obinutuzumab, que es un anti-CD20 también más potente. Lo que sí ya han salido es los anticuerpos biespecíficos, en el que el anticuerpo digamos, no coge solo al CD20 del linfocito, del linfoma folicular, sino que es como si tuviera dos manos y con una trinca al linfocito B y con la otra trinca al linfocito T, y hace que el linfocito T ataque, digamos, a eso. Y ya hay un monoclonal, un biespecífico que es mosunetuzumab, que está teniendo buenos resultados. Y luego está también la apertura que se está haciendo hacia los CAR, pero que ahora el hacer tratamientos dirigidos contra una translocación, contra un gen no se está haciendo, pero bueno, hay tratamientos que son realmente eficaces en el folículo. Las células alteradas, por ejemplo, que tienen células alteradas, por ejemplo en un mieloma, después de un trasplante esas células pueden desaparecer y... Bueno, el mieloma es una enfermedad en la que de momento se dice que es incurable, y sí, siempre recae. No sabemos cuándo va a recaer, no tal, y lo que sí ya ahora, por ejemplo, se hace mantenimiento con la lenalidomida y ya se está abriendo el uso en el diagnóstico de los cuádrupletes, de que lleva un anticuerpo monoclonal más después lenalidomida y un inhibidor de proteasoma y de desametasona, y luego después se hace trasplante, y después del trasplante, si se hace, o si no, eso es continuar con tratamientos, no ya solo con lenalidomida de mantenimiento, sino que ya se están aprobando y se están viendo los resultados muy buenos del tratamiento con DARA, con un anticuerpo monoclonal y lenalidomida de mantenimiento. Y luego lo mismo que en el linfoma folicular, está un biespecífico. Ahora mismo ya hay aprobado en mieloma, hay 3 biespecíficos que son talquetamab, el ranetamab y teclistamab. Y además también los CAR-T, ya hay un CAR-T que no funciona demasiado bien, pero ya hay otro que está pendiente de financiación, que el mieloma puede cambiar. Está cambiando. Pero yo lo que me refiero es que si, por ejemplo, cuando detectan la enfermedad, hay unos genes alterados, ¿vale? El 414 o un montón que hay. Después de un trasplante pueden cambiar y eso, o sea, desaparecer esos genes y a lo mejor salir otros. No, es que lo que pasa es que eso se evalúa por técnicas de Fish. Y entonces, si no tienes células plasmáticas, no puedes determinar si hay células que tengan el FISH. O sea, que no hay una... Lo que se evalúa es la enfermedad mínima residual y por citometría de flujo y eso, pero no por el FISH, no te va a dar negativo, no lo va a poder hacer. Bueno, de todas maneras, el mieloma, como normalmente la recaída viene de otra clona, la clona es resistente a lo anterior y es otra clona que puede llevar otra alteración genética o ganarla. Así que lo que le hace que no muera plasmática es que gane otra alteración. Porque que sea el mosquito que no murió con el insecticida primero, que estaba parado y hasta que ha ido creciendo y ya ha desarrollado
ha sido capaz de salir más, ¿no? Pero bueno, el mieloma afortunadamente